Continuamos el estudio de la serie Hombres de Principios. Mi anhelo es que usted sea un cristiano moderno que vive basado en las verdades del antiguo evangelio. Estamos estudiando entonces el capítulo 7 y esta es la segunda parte. Se titula La orden divina para los hombres. Huyan de la maldad. Interesante el concepto que tiene el apóstol Pablo de que no seamos cobardes y que los valientes también huyen. Escuche este principio: evitar usar el poder y la fuerza de un hombre para hacer daño a su esposa y familia no es signo de debilidad, es signo de fortaleza y poder bajo control. Huir de la tentación no es cobardía, es masculinidad bíblica expresada en santidad y valentía. ¿Cómo la palabra de Dios rompe todos los conceptos de la gente? Recuerda, José estaba trabajando para la esposa de Potifar y ella, no él, comenzó a seducirlo. No fue un instante, era una tentación continua y lo estaba presionando mientras José, por su amor a Dios, seguía evitando. Este era un hombre de Dios. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su mente estaba preparada para ella porque se preparó. Note el relato bíblico. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí. Me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Pero allí no terminó. Note lo que dice. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Génesis capítulo 39. Los que hemos caído en pecado sabemos cuán fácil es, cuán difícil es huir. ¿Sabe usted lo que él hizo? José salió huyendo, pero mientras que él iba de salida, ella lo tomó de su túnica y la guardó como evidencia falsa de que José era el que la intentaba violar. Por huir y no ceder a la tentación, cayó a la cárcel. Pero bueno, Dios lo exaltó. Vivió bajo la bendición divina, pero no fue así al inicio, porque no era la primera ni la última tentación que no lo había atrapado. Este era un hombre de Dios. El otro lado de la moneda es la triste historia de David, quien tristemente en su momento de descanso, cuando todos los demás reyes salen a la guerra, él se quedó y allí en su terraza estaba mirando, descansando. Desde arriba vio que una hermosa mujer se bañaba y sintió la tentación. En vez de huir, hizo que Betsabé fuera atraída a su presencia. Cayó en el pecado, cayó en la tentación, cometió pecado y luego comenzó a sufrir todas las consecuencias. Y trató de ocultar su pecado. Llegó al punto de mentir, engañar, luego mandar a matar al marido de su amante. Triste historia. Y David sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por eso en el Salmo 51, versículo 4, expresa su dolor diciendo: contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Esa es la realidad. No hay excusa, queridos. Por eso el apóstol dice: huye, es mejor huir. La pureza personal siempre es una batalla para todos, especialmente para los hombres. Solo salen libres los que le creen a Dios, los que no se hacen fuertes, los fuertes, son hombres de Dios que huyen poniendo en servidumbre su cuerpo que les tienta. No es fácil, pero eso es precisamente lo que dice Pablo. Pablo dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Luego agrega: por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, me disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno
para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quedé descalificado. 1 Corintios 9, 27. El hombre de Dios huye también de lo siguiente. ¿De qué más pide el apóstol que huyamos? Dice, por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. 1 Corintios 10, 14. ¿Cómo es esto? Bueno, el hombre de Dios es un valiente que tiene a Jesucristo como Señor y que no debe admitir ningún otro Dios en su vida. No permite dioses ajenos. El hombre de Dios no permite ídolos en su vida. El hombre de Dios quiere estar sujeto a su Señor, a su Dios, y no permite que nada ni nadie le quite su lealtad con el Dios que ama, y que no permite nunca que tengamos dioses ajenos. Dios odia la idolatría a tal punto que la incluyó en los 10 mandamientos. Él dijo a su pueblo, ¿recuerda? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de ninguna cosa o persona que esté viva, muerta, en la tierra, en el mar, en el cielo. Nada, no quiero doble lealtad. Yo quiero que mis hijos sean mis hijos. Y Pablo conoce la gravedad de romper el mandamiento divino. Por ello dedica una sección de este capítulo para volver al tema de la adoración a los ídolos y el libertinaje que algunos creyentes se estaban tomando. Le causó preocupación al apóstol. ¿Cómo se manifiesta la idolatría? Es lo que tenemos que examinar. ¿Por qué el apóstol dice huye de la idolatría, de los ídolos? Porque es lo que aparta constantemente nuestro corazón del Señor, lo que intenta entronarse en nuestra vida y llevarnos a tomar malas decisiones, aquello que quiere tomar el control de nuestra vida, siempre intentando destronar al Señor. La idolatría es lo que nos tiene sitiado, que nos acosa, nos rodea, nos fastidia. Para algunos será otra cosa, un área de debilidad distinta. Todos tenemos aquellas áreas. Creo que debemos dejar que este pasaje nos hable en muchas áreas, no solamente en una. Yo no sé cuál es su área de idolatría. En usted es única. Puede ser diferente del área de los que le rodean, de los miembros de su familia. Tal vez es su novia, o tal vez es su marido, su esposa, sus hijos. Pablo dice, si usted quiere victoria en la vida, huya de aquello que quiere controlarlo y tomar el lugar de Dios. El joven de principios no desarrolla su masculinidad viviendo una vida promiscua. Su ídolo tal vez es su novia, teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, desechando a Dios. En vez de deleitarse en el pecado, el hombre de Dios prefiere seguir la pureza y la vida santa. Recuerde que Pablo le dice a su discípulo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. 2 Timoteo 2:22. Dios demanda que los hombres de principios que quieren mostrar la masculinidad bíblica huyan del pecado sexual, porque nos daña moralmente, daña a nuestra familia, nos controla, pervierte la mente. Comenzamos a utilizar nuestro cuerpo para lo que Dios prohíbe porque nuestro ídolo, la novia, el novio, el tío, el primo, el trabajo, nos manda a hacerlo aunque Dios no quiera. Por supuesto que la Biblia dice que Dios perdona todo pecado, incluyendo pornografía, prostitución, homosexualismo, adulterio, fornicación, mentiras. La sangre de Cristo nos limpia, dice la Biblia, de todo pecado, cuando sinceramente nos arrepentimos y a Dios nos confesamos. Pero Dios no siempre elimina las consecuencias de nuestros actos de inmoralidad y de nuestros actos de desobediencia. Por supuesto, queridos, que hay un precio muy elevado que pagar porque hay daño incorporado en ese pecado. Quiero mostrarle eso al llevarle a lo que dice Proverbios capítulo 5, hablando de los pecados sexuales. No hay otro pecado que un hombre, una mujer
cometa, que tiene incorporado un daño profundamente arraigado como el pecado de la inmoralidad sexual, eso lo dice la Biblia. Ha destruido a más gente que las drogas, ha destruido a más gente que las dependencias. Por supuesto, porque es muy tentador. Proverbios capítulo 5, en el versículo 3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es más blando que el aceite. Versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Esa es la realidad. La Biblia dice que el pecado comienza como un pensamiento, puede comenzar como una pequeña tentación, antes de que se manifieste completamente en las acciones, en las palabras, las actitudes pecaminosas. Y por eso es nuestro deber como hombres de Dios hacer todo esfuerzo. ¿Por qué? Por huir de la tentación, huir del pecado antes que no podamos evitar cometerlo. Debemos recordar que el problema es nuestro, porque Dios no tienta a nadie. Y que más bien, como dice Santiago, cada uno es tentado cuando es seducido por su propio deseo. Entonces, el deseo, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando ha llegado a su plenitud, da a luz la muerte. Santiago 1, 13 al 15. Esa es la realidad bien descrita. Por eso que la palabra de Dios nos ordena que debemos estar preparados en nuestra vida espiritual, teniendo intimidad con Dios. Debemos estar preparados siendo alimentados en la palabra de Dios, amándola, estudiándola, comprendiendo, practicándola, manteniendo cercanía con Dios, relacionándonos con Él con temor, en oración. Por eso Jesús exhortó a sus discípulos diciendo, orad para que no entréis en tentación. Sí, eso es lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque muchas veces huir de la tentación comienza en nuestra propia mente. Si no tenemos un argumento en nuestra mente, no podremos. Y no debemos permitir que entre en nuestra mente aquello que nos tienta. Y todos conocemos con absoluta claridad cuáles son nuestras debilidades. Cuando nos ataca el pecado y buscamos algo que lo satisfaga, no podremos huir. Tenemos que desechar los pensamientos pecaminosos. Más bien, ¿sabe lo que hace la palabra de Dios? Se nos instruye a pensar de esta manera. Cuando vienen los pensamientos tenemos que desecharlo, huir y pensar por los demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de elogio, si hay alguna excelencia, si hay algo digno de alabanza, en estas cosas pensad. Filipenses 4:8. Cuando viene este deseo de cometer pecado, que nuestro pensamiento se vaya a Dios, es difícil. No debemos hacer provisión, no debemos buscar oportunidades, ni lo que llama la atención a nuestra naturaleza pecaminosa, para no satisfacer los deseos pecaminosos de nuestra carne. Nosotros sabemos lo que nos llama la atención, no debemos buscarlo. Nos debemos dejar una puerta abierta para que seamos tentados por el pecado. La orden es clara. Ya que nosotros pertenecemos al día, dice, vivamos con decencia a la vista de todos. Es tremendo. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Más claro que eso no hay. Romanos 13, 13 y 14. Nuestro deber como pastores es entrenar a los padres para que tengan sabiduría y herramientas bíblicas
así como las armaduras para poder luchar. Y los padres debemos instruir a los hijos. Observe esta cadena de enseñanza que debemos tener. Así de clarita es la palabra de Dios. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Ahora note lo que dice. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan, que es lo que estoy haciendo con ustedes. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignora lo que dices. Tito 2, 11 al 14. A veces huir de la tentación es un acto físico real. Y le mencioné la historia de José, cuando realmente tuvo que huir, cuando la esposa de su jefe Potifar vivía haciéndole insinuaciones cada día, insinuaciones sexuales inapropiadas. Y cuando José no quiso escucharla, dice, ni acostarse a su lado, ni estar con ella. Génesis 39, 10. Este es un ejemplo claro de cómo debemos huir de la tentación y también un ejemplo de cómo Satanás puede tentarnos de la manera más seductora. Él sabe lo que hace. Él tiene estratagemas impresionantes, pero José fue lo suficientemente inteligente como para saber elegir mejor, pues él sabía que ponerse donde existe lugar para la tentación es jugar con fuego. Y por eso decide sabiamente no escuchar, ¿recuerda lo que dice Proverbios? Las palabras suaves de esta adúltera. José eligió lo que todos nosotros debemos elegir. Escuche, ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz a la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Proverbios 7, 4, 5. Ahora se ataca solo a los varones. La Biblia habla de los dos. Los varones promiscuos y las mujeres que andan tentando. Sin embargo, la mujer, recuerda, siguió actuando mal, siguió tentando. José no tuvo una recompensa inmediata tampoco. Su huida del mal no le evitó un serio problema. Le metió en más problemas, pero es la respuesta que todos los creyentes debemos imitar. La orden que debemos obedecer es esta. Pero tú, Timoteo, tú, David, tú, su nombre, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas estas maldades. Note, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, con el amor, la perseverancia y la amabilidad. Tremendo, 1 Timoteo 6:11. Dios promete bendecir a quienes le obedezcan y resistan la tentación, la transgresión. Sin embargo, este episodio en la vida de José, mientras lo examinamos y le damos vuelta por todos lados, revela que la recompensa no siempre es inmediata. Algunas personas quieren empezar a cambiar y tener recompensa. No, somos testigos que a veces la fidelidad trae persecución. Sufrimos los inocentes, pero no para siempre, y José fue reivindicado. Sobre esta experiencia, Matthew Henry agrega un excelente comentario que se lo voy a leer. Me encantó. Dice, es mejor perder un buen abrigo que una buena conciencia. En otras palabras, José preferiría perder sus posesiones, dejar su túnica, o perder su reputación, decir, no, este es un don nadie, pero huir del pecado. Nuestro deber es siempre estar alertas, hacer todo esfuerzo por evitar todo lo que está a nuestro alcance y que podemos evitar. Ese es nuestro deber. Pedro nos aconseja, estén alerta.
Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Y aquí nos entrega la razón, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Anda buscando devorarnos a nosotros. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Y me encanta lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para huir de la tentación debemos correr hacia Dios. No tenemos que alejarnos de Él, correr hacia Dios en oración, mantenernos cerca, estudiando la palabra, siendo fieles. Y busca, dice, la justicia, la fe, el amor y la paz. Debemos luchar, pero cuando no logramos huir de la tentación y decidimos caer en pecado, debemos volver inmediatamente y buscar el perdón. ¿Sabe por qué? Porque nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, dice. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos a Él, a su palabra, a la verdad. Acerquémonos en oración, en intimidad, con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hebreos 4, 15 al 16. ¿Y cómo puedo concluir? Escúchame, querido. Quiero que sea un hombre de verdad, de principio. Los hombres de principios no se intentan hacer valientes ni desean demostrar su masculinidad mostrándose fuertes y creyendo que permaneciendo en la tentación pueden vencer la maldad. Los hombres de Dios evitan las tentaciones, se apartan de la posibilidad de maldad. Y en vez de hacerse los valientes para mostrar su masculinidad, más bien son humildes, que aman a Dios y huyen de la tentación y la maldad. ¿Está usted dispuesto a vivir de esta manera? Yo sé que es difícil para mí y es difícil para usted. Pero queremos ayudarle para que usted tenga herramientas para que pueda vivir saludablemente. Por eso nos reunimos cada jueves y cada domingo en Principios Congregación Online. Todas las noches, jueves y domingo, Principios Congregación Online. Queremos ayudarle, queremos servirle. Y si necesita ayuda, reúnase con nosotros, búsquenos en las redes sociales y estamos listos a servirles.